La importancia de este video es para dar a conocer las diferencias históricas y culturales entre lo que se debe hacer bíblicamente y lo que la tradición católica cristiana ha distorsionado. Esto lo podemos explicar con detalle en un video más extenso, pero decidimos hacer una dinámica amena y más digerible a nuestro público. Navidad es una de las fiestas más importantes en el mundo, celebrada por mucha gente. Pero ¿qué hay detrás de esta festividad tan inocente? ¿Qué esconde? Nosotros celebramos lo que es la Navidad, que es una fiesta que impuso la Iglesia Católica Romana una vez que el cristianismo se impuso en el poder romano, y lo celebramos para recordar el nacimiento de Jesucristo, esto en la víspera del 25 de diciembre, que lo empezamos a celebrar en la noche del 24. Bueno, nosotros celebramos lo que es la fiesta de Sukkot, que en español se conocía como tabernáculos o cabañas, ya que dice en Levítico 23, el versículo 34 en adelante, dice: habla a los hijos de Israel y diles, el 15 de ese mes séptimo es la fiesta solemne de los tabernáculos para el Eterno durante 7 días. El primer día tomaréis para vosotros fruto de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyo, y durante 7 días seréis alegrados delante del Eterno vuestro Elohim cada año. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones que celebraréis en el mes séptimo durante 7 días. 7 días moraréis en tabernáculos. Todo natural de Israel morará en tabernáculos para que vuestras generaciones venideras sepan que yo hice que los hijos de Israel moraran en tabernáculos cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Elohim. Esta fiesta la conmemoramos debido a que nuestros antepasados, una vez que salieron de la tierra de Egipto, moraron en tiendas, tabernáculos o cabañas en el desierto antes de que llegaran a la tierra prometida. Pero también sabemos que esta es la fecha en cuando el Mesías nació, ya que si no hubiera Yeshua nacido en esta festividad o en esta fecha en específico, no sería el Mesías, sería un Mesías falso. Esta fecha del 25 de diciembre era justamente cuando los romanos celebraban lo que es conocida la fiesta de Saturnalia, ya que para ellos era la fecha en la que el dios Helios o el dios Sol era cuando entraba en la época del solsticio de invierno. Y lo que hizo la iglesia fue que para que los paganos pudieran convertirse al cristianismo, tuvo que cristianizar la fiesta de la Saturnalia para que le fuera más fácil esa conversión. Y lo que terminó haciendo fue un sincretismo religioso, combinando lo santo y lo profano, y lo hizo con una teología errada, pensando de que si le echas agua bendita a una fiesta pagana ya se hace santa. Además, se nos explica muy claramente en la escritura que está prohibido hacer lo que los paganos hacen a sus dioses. Por ejemplo, nos dice en Deuteronomio 12, en versículo 30 y 31, dice: aún después que sea destruida delante de ti, cuídate de no caer en lazo, yendo en pos de ellas, y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Para que haga también yo. No harás así al Eterno tu Elohim, porque ellos hicieron con sus dioses lo que el Eterno aborrece, pues a sus hijas y a sus hijos queman en el fuego para sus dioses. Entonces queda establecido que yo no puedo agarrar lo que hacían los paganos con sus dioses y tratar de santificarlo, por así decirlo, para mí, que eso está prohibido por la escritura. Realmente nosotros no sabemos con exactitud cuándo nació Jesús. Nosotros festejamos el 25 de diciembre porque así ha sido tradicionalmente. No importa el día que lo celebremos, lo que importa es que nació. Es importante resaltar que la palabra Navidad en latín significa nativitas y en español significa nacimiento. Es por eso que creemos que Jesús nació el 25. Te digo, la fecha no es muy importante, pero sí celebramos ese día. Bueno, si no importa la fecha,
¿por qué lo celebran el 25 de diciembre? ¿Por qué no mejor el 4 de junio o el 27 de agosto? O sea, pueden celebrarlo cualquier otra fecha, ¿no? Porque exactamente el 25 de diciembre. Es que no olvidemos que Jesús es la verdadera razón de la Navidad. Y además hay que tener espíritu navideño. Además que esa fecha de Navidad nosotros aprovechamos para predicar de Jesús a las personas. Bueno, entonces si ustedes se reúnen en esa fecha en específico y aprovechan para predicar a la gente sobre Jesús, sobre el Mesías, lo que deben de decirles es de que la festividad de Navidad pues es una festividad pagana, viene de la Saturnal, eso cualquier historiador lo sabe. Y deben de decirles que pues deben de alejarse de eso y pues celebrar la fiesta bíblica que es la de Tabernáculos. Además, en realidad sí conocemos cuándo es la fecha en que Yeshua o Jesús, como tú lo conoces, sí nació. Las mismas escrituras no lo indican, solamente hay que tener conocimiento de la Biblia y conocimiento sobre la cultura bíblica, que es la cultura hebrea. La fórmula es muy sencilla, solamente hay que saber que de entrada es imposible que Jesús hubiera nacido en invierno. En el relato de Lucas 2 se nos dice que había pastores que en las noches hacían vigilias para cuidar a sus rebaños. Si tú sabes un poco sobre cultura del Medio Oriente, justamente en Israel, en las noches de invierno son demasiado frías, por lo cual era imposible de que unos pastores estuvieran cuidando a los rebaños en la noche. De hecho, a la fecha, ni siquiera los pastores en Belén cuidan a sus rebaños en invierno. Además, también se nos dice que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, que Yeshua. Para ello nos detenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5, en donde se nos dice que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, era de la tribu de Leví, pero de la orden de Abías. El sacerdote Zacarías estaba oficiando en el templo según el orden que le correspondía, y fue en el momento en el que el ángel se le apareció para decirle que su esposa, que era estéril, Elizabeth, iba a tener un hijo, lo cual se le relacionó íntimamente con la profecía de que antes de que llegara el Mesías aparecería Elías, que es en la fecha de Pascua. Ahora bien, si uno se va 1000 años antes en el pasado, va a saber que el rey David había establecido 24 órdenes sacerdotales, y el grupo sacerdotal de la orden de Abías caía en la 8ª suerte y le tocaba oficiar en el templo en el 4º mes, pero es en el mes del calendario bíblico, que es un calendario lunar. Entonces, cuando Zacarías vuelve a su hogar con Elizabeth, su esposa, se da por entender que en ese momento quedó embarazada. Esto sucedió más o menos para las fechas de junio a julio. Y 9 meses más tarde, si tú le sumas, se cae a mediados de primavera, más o menos en marzo, por así decirlo. Y es la fecha en cuando nació Juan el Bautista, que es una fecha de Pascua. Por eso está íntimamente relacionado con el profeta Elías. Y si tú le sumas a la fecha en cuando nació Juan el Bautista 6 meses más, es justamente en la fecha en cuando nació Yeshua, cuando nació Jesús, ya que Lucas nos dice en qué momento Miriam, la mamá de Yeshua, queda embarazada. Ahora bien, el mismo texto del evangelista Juan nos dice que el Logos, o la palabra de Dios, se tabernaculizó entre nosotros. La palabra griega que aparece en esa parte, en ese versículo, es la palabra eskenosen, y literalmente significa asentar tabernáculo. En otras versiones lo traducen como habitar, pero si tú lo investigas filológicamente qué significa esa palabra, eso te indica. A su vez, esta palabra griega es una traducción literal de la palabra hebrea sukkah o sukkot, que es la misma que se usa para la fiesta de tabernáculos, que es sukkot. Entonces, ahora sí, el verbo eskenosen o tabernaculizar nos da una clave muy importante. ¿En qué otra fecha podría nacer el Mesías? ¿O qué otra fecha escogería Dios para que su hijo llegara a este mundo? ¿Cuál sería la solemnidad más apropiada para que el Mesías o la palabra de Dios tabernaculizara o habitara entre nosotros? Además, la fiesta de tabernáculos está íntimamente relacionada con el hecho de que Dios llegaría a habitar en algún momento con su pueblo en Sión, y el registro que nos dice Mateo es de que Yeshua sería llamado o tendría el título de Immanuel,
pues Dios con nosotros. Y eso es literalmente lo que hizo Yeshua. Es Dios habitando en medio de su pueblo, justamente como lo hizo anteriormente el Eterno con su pueblo en el desierto, habitar su tabernáculo en medio de todo el pueblo. Es por eso que es importante saber lo que dice el texto de Juan, que la palabra de Dios se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Y cuándo es la fiesta de los tabernáculos? Justamente 6 meses después de que nació Juan el Bautista. Además, si te pones a analizar lo que dice Lucas 2.7, cuando Miriam y José no tenían un lugar o una posada para habitar en Belén, si tú te pones a analizar o te pones a razonar, ¿por qué crees que no tienen un lugar en donde reposar en la ciudad de Belén? Pues muy fácil, porque para esas fechas se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si los israelitas peregrinaban hasta Jerusalén, era evidente de que en ese momento buscarían un lugar en donde hospedarse, y estaba el lugar llenísimo, repleto, por lo cual lo que tuvieron que hacer Miriam y José es hacer un tabernáculo en ese momento. Entonces, si con esto ya sabemos en qué fecha nació el Mesías, ¿para qué inventarse otra fiesta pagana, romana, que no tiene nada que ver con el Mesías de Israel, el verdadero Mesías? Lo que están haciendo es celebrando a un falso Mesías. Y más aún, a sabiendas de que la fiesta de los tabernáculos está conectada con Yeshua, con Jesús, en su nacimiento, ¿por qué quererlo celebrar en otra festividad que no tiene nada que ver con él? Si el Mesías tenía que morir en una fecha específica, Pascua, tenía que resucitar en una fecha específica, primeros frutos, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, tenía que descender en una fecha específica, que es en Pentecostés o la fiesta de las semanas, ¿no se te hace más razonable pensar que el Mesías también tenía que nacer en una fecha en específico? Nosotros nos reunimos en familia en la víspera del 24 de diciembre. Comemos pavo o pierna de cerdo ahumada. Vamos al culto navideño, en donde ahí se hacen dramatizaciones acerca del nacimiento de Jesús. Ya llegando a nuestra casa, adornamos el pino, nos regalamos obsequios y cantamos villancicos. Bueno, como leímos anteriormente en Levítico 23, dice cómo debemos celebrar el tabernáculo. El primer día tomaréis para vosotros frutos de árbol selecto, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces del arroyo, y durante 7 días seréis alegrados delante del Eterno vuestro Elohim cada año, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, que celebraréis en el mes séptimo. 7 días moraréis en tabernáculos. Todo natural de Israel morará en tabernáculos, para que vuestras generaciones venideras sepan que yo hice que los hijos de Israel moraran en tabernáculos cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo el Eterno vuestro Elohim. Entonces el mandato de cómo celebrar tabernáculos es exactamente lo que hizo Miriam y José: hacer una azúcar en la cual vas a morar ahí por 7 días, como recordatorio de lo que hizo el Eterno con otros antepasados. Entonces tienes que habitar en esa azúcar o en esa tienda por 7 días. Es importante porque en Levítico 26 se nos dice, en el versículo 11 al 12 dice: pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré en medio de vosotros, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Y desde antes de que llegara el Mesías, se nos dijo por el profeta que Dios moraría en medio de nosotros, y es justamente lo que es el Mesías, Dios morando en medio de nosotros. Nosotros no seguimos las costumbres de los pueblos paganos, seguimos la estricta observancia de los mandamientos, tal como Jesús o Yeshua lo hizo. Y sin olvidar que la práctica de adornar un árbol viene de la fiesta pagana nórdica de adornar el árbol de Yule, y es incluso mucho más atrás de una fiesta babilónica. No, pero es que nosotros no festejamos fiestas judías, porque esas fiestas fueron dadas solamente a los judíos, y nosotros somos cristianos gentiles. No, es que no es fiesta judía. De hecho, en Levítico 23 dice muy claramente que las 7 solemnidades que están en Levítico 23 no son fiestas judías. Dice el Eterno a Moisés: estas son mis fiestas, o sea que son fiestas de Dios, no fiestas judías ni fiestas de los israelitas. Además, nosotros
que creemos en Jesús, que tú crees en Jesús, que creemos en el Mesías, ya no somos gentiles, porque un gentil es alguien que está fuera de pacto. Ahora tú ya eres parte del pueblo de Israel, tal como nos lo dice Pablo en Efesios 2 y en Romanos 11, y sin soslayar que dichas festividades están íntimamente conectadas con el Mesías, y cada fiesta te da una indicación de algún propósito que vino a ser el Mesías. Y el hecho de que conozcamos dichas fiestas nos convencemos aún más que Yeshua, que Jesús, es el Mesías de Israel, es el verdadero Mesías, además de que son de mucha bendición y de mucho crecimiento espiritual. Significado profético, pues no, Navidad no tiene ningún significado profético. O sea, Navidad solamente pues es una noche y parte del día 25. No, conmemoramos el nacimiento de Jesús, pero realmente pues no sabemos la fecha de cuándo nació. La fiesta del tabernáculo sí tiene mucho significado profético y espiritual, ya que además de lo que mencionábamos de que es cuando la fecha en cuando él nació, nos apunta también algo hacia futuro, que es en el momento en el que se va a inaugurar el reino de los cielos, ya que como nos dijo mismo Yeshua en el Evangelio de Juan capítulo 14, es de que él irá con el Padre a hacer moradas antes de volver por nosotros, y eso es justamente lo que esperamos, que él haga tabernáculos en el próximo reino de los cielos en el cual vamos a entrar. Porque cuando descienda la nueva Jerusalén, que va a venir junto con el Mesías, el reino que él va a establecer, dice Apocalipsis, que todo el planeta va a ser un tabernáculo en el cual Dios va a morar con nosotros. Pero también tiene un significado espiritual, ya que como te mencionaba, como el tabernáculos significa o tiene un entendimiento histórico de que cuando fue que el Eterno sacó a nuestros antepasados de la tierra de Egipto, pues ellos estuvieron como peregrinos en tierras ajenas, en el desierto. Justamente eso es lo que nos dice el apóstol Pedro, que nosotros, eso también nos indica que nosotros como creyentes en el Mesías, pues somos peregrinos en este mundo, y que tarde o temprano pues se nos va a dar una herencia, y que nuestro tabernáculo o nuestro templo, como dice la misma Biblia, que nosotros somos templos del Ruach HaKodesh, vaya, este cuerpo o este tabernáculo se desgasta con el paso del tiempo, pero que tarde o temprano tendremos un nuevo templo, un nuevo tabernáculo que va a ser el cuerpo inmortal que nos va a dar el Eterno cuando entremos en el reino de los cielos. Y ese tabernáculo pues no va a ser un tabernáculo hecho con manos humanas, sino va a ser inmortal y hecha por la misma mano. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas, te suscribas a nuestro canal y le des like. Te recuerdo que nuestro canal de Apologética Netzarita cuenta con una página de Facebook y con un Instagram. De igual manera contamos con un grupo de WhatsApp, el cual en la descripción dejaré los enlaces para que puedas entrar a nuestras redes sociales y puedas estar dentro de nuestro grupo de WhatsApp en donde platicamos, nos conocemos y compartimos material. De igual manera en Facebook tenemos un grupo que se llama Apologética Netzarita. Ahí también conversamos, charlamos y compartimos ciertos materiales y los videos, desde luego. Mi nombre es Israel Suárez. Nos vemos. Es así como el día de hoy aprendimos a diferenciar entre la fiesta pagana de Navidad y la fiesta bíblica de Sukkot o tabernáculos. Recordemos y entendamos que Yeshua nos enseñó a no seguir doctrinas, tradiciones o mandamientos de hombres que contradicen a la Torah y la bendita palabra del Eterno. Nosotros buscamos obedecer los mandamientos de Elohim y no el catolicismo romano pagano. Salid del sistema religioso, pueblo mío.